En una soleada región de Grecia llamada Arcadia vivían un rey y una reina que no tenían hijos. Ansiaban tener un hijo que fuera a gobernar Arcadia cuando su padre ya no estuviera, por lo que, conforme pasaban los años, rezaban al gran Zeus en la cima de la montaña para que les enviara un hijo. Tras un tiempo sí tuvieron descendencia, pero era una hija. El padre estaba enfurecido con Zeus y con todo el mundo. «¿Para qué quiero una hija?», dijo. «Nunca podrá hacer nada salvo cantar, hilar y gastar dinero. Si hubiera sido un niño, habría podido aprender muchas cosas, montar a caballo, cazar, luchar en batalla, y así podría llegar a ser rey de Arcadia. Pero esta niña nunca podrá ser rey». Entonces llamó a uno de sus hombres y le ordenó que se llevara al bebé a la montaña, donde no hubiera nada salvo rocas y densos bosques, y que la dejara allí como pasto de las fieras salvajes de las cuevas y los matorrales. Dijo que sería la forma más fácil de liberarse de aquella criaturilla inútil. El hombre se llevó a la niña a la ladera y la puso en un montón de musgo, a la sombra de una gran roca. La niña extendió sus manitas hacia él y sonrió, pero el hombre se fue y la dejó allí, pues no se atrevía a desobedecer al rey. Una noche entera y un día entero la niña estuvo en su montón de musgo, berreando por su madre, pero solo los pájaros de los árboles oían su lamentable llanto. Finalmente se debilitó tanto por la falta de comida que solo podía gemir y mover su cabecita de un lado a otro. Habría muerto al siguiente día si no la hubieran salvado. Justo antes del atardecer del día siguiente, una osa iba bajando por la ladera desde su madriguera buscando a sus oseznos, pues unos cazadores los habían robado ese mismo día mientras ella no estaba. La osa oyó los gemidos de la niña y pensó que podría ser uno de sus oseznos, y cuando la vio allí tirada en el musgo, indefensa, se fue hacia ella y la miró con compasión. ¿Era posible que un osezno pudiera haberse transformado en un bebé de blancas manos y una hermosa cadena de oro al cuello? La osa no lo sabía, pero como la niña la miraba con sus brillantes ojos oscuros, gruñó suavemente y le lamió la cara, y entonces se echó a su lado como habría hecho con sus propios oseznos. La niña era demasiado pequeña como para tener miedo, y se acurrucó cerca de la osa y sintió que había encontrado una amiga. Tras un rato se durmió, pero la osa la protegió hasta la mañana, y entonces bajó por la montaña para buscar comida. Al atardecer, la osa volvió y se llevó a la niña a su propia madriguera, al cobijo de una roca donde crecían viñas y flores silvestres, y cada día, después de ir y alimentar a la niña, jugaba con ella. Todos los osos de la montaña se enteraron del maravilloso osezno que había encontrado la osa, y fueron a verlo con ánimo amistoso. La pequeña creció rápido y se hizo fuerte, y después de un tiempo podía caminar y correr entre los árboles y las rocas y las zarzas, pero su madre oso no le permitía que se alejara mucho de la madriguera. Un día, unos cazadores fueron a la montaña y uno de ellos apartó las viñas que crecían frente al hogar de la osa. Se sorprendió al ver a la hermosa muchacha tendida en el césped y jugando con las flores que había cogido. Pero, al verlo ella a él, dio un salto y salió corriendo asustada. Dio a los cazadores una buena carrera entre los árboles y las rocas, pero, como ellos eran muchos, finalmente la atraparon. Los cazadores nunca habían tomado una presa semejante y estaban tan satisfechos que no se preocuparon por cazar más ese día. La muchacha se esforzó por escabullirse cuanto pudo, pero en vano. Los cazadores se la llevaron montaña abajo a la casa donde vivían al otro lado del bosque. Al principio ella lloraba todo el tiempo, pues echaba de menos a la osa que había sido su madre durante tanto tiempo. Pero los cazadores la cuidaron y le dieron muchas cositas bonitas con las que jugar y fueron muy amables, y poco a poco fue cogiéndole gusto a su nuevo hogar. Los cazadores la llamaron Atalanta, y cuando hubo crecido le hicieron un arco y unas flechas y le enseñaron a disparar, y le dieron una jabalina y le enseñaron a llevarla y a lanzarla a las presas o a algún enemigo. Se la llevaban con ellos a cazar y no había nada en el mundo que le gustara tanto como vagar por los bosques y correr tras los ciervos y otros animales salvajes. Sus pies se hicieron muy veloces, de modo que podía correr más rápido que ninguno de los hombres, y sus brazos eran tan fuertes y sus ojos tan aguzados que con la flecha o la jabalina nunca fallaba al tirar.
Creció y se hizo una mujer grácil y esbelta y era conocida en toda Arcadia como la cazadora de pies ligeros. No muy lejos de la región de Arcadia había una pequeña ciudad llamada Calidón, en medio de ricos campos de trigo y fructíferos viñedos. Pero más allá de los viñedos había un profundo y denso bosque en el que vivían muchas fieras salvajes. El rey de Calidón se llamaba Eneo y vivía en un palacio blanco con su esposa Altea y sus hijos e hijas. Su reino era tan pequeño que era fácil gobernarlo, por lo que pasaba la mayoría del tiempo cazando o arando o cuidando sus viñas. Se decía que era un hombre muy valiente y amigo de todos los grandes héroes de aquel tiempo. Las dos hijas de Eneo y Altea eran famosas en todo el mundo por su belleza y una de ellas fue la esposa del héroe Heracles, que había liberado a Prometeo de sus cadenas y llevado a cabo tantas valerosas hazañas. Los 6 hijos de Eneo y Altea eran nobles y apuestos, pero el más noble y apuesto de ellos era el más joven, Meleagro. Cuando Meleagro era un bebé de solo 7 días, ocurrió una cosa extraña en el blanco palacio del rey. La reina Altea se despertó en medio de la noche y vio una centelleante flama en la chimenea. Se preguntó qué significaba y se quedó quieta junto al bebé, mirando y escuchando. Había 3 extrañas mujeres junto a la chimenea. Eran altas y 2 de ellas eran muy hermosas, y la cara de las 3 era severa. Altea supo inmediatamente que eran las Moiras, las hadas que entregan presentes de algún tipo a todos los bebés al nacer y que dicen si su vida será dichosa o llena de tristeza y pesar. «¿Qué le damos a este niño?», dijo la mayor y más severa de las 3, la que se llamaba Átropo, mientras sostenía unas afiladas tijeras en la mano. «Yo le daré un corazón valiente», dijo la más joven y hermosa, Cloto, que tenía una rueca llena de lino con la que hilaba una hebra de oro. «Y yo le daré una mente generosa y noble», dijo la de cabello negro, Láquesis. Tiró suavemente de la hebra que estaba hilando Cloto y, girándose hacia la severa Átropo, continuó: «Deja esas tijeras, hermana, y dale tu regalo al niño». «Pues le concederé vida hasta que esta tea termine de consumirse y se haga cenizas», respondió, y Átropo tomó un palo y lo puso en el carbón encendido. Las 3 hermanas esperaron hasta que el palo se prendió y entonces se fueron. Altea se sobresaltó. No vio nada excepto el fuego de la chimenea y el palo ardiendo lentamente. Corrió a apagarlo con agua y cuando ya estaba totalmente apagado, tomó el palo carbonizado y lo metió en un robusto cofre donde guardaba sus riquezas más preciadas. «Con esto la vida de mi hijo debería estar segura», dijo, «siempre que el palo no termine de quemarse». Así, conforme pasaban los años, Meleagro iba creciendo y haciéndose más valiente, amable y noble, y su nombre se hizo famoso en toda Grecia. Llevó a cabo muchas valientes hazañas y junto a otros héroes emprendió un famoso viaje por los mares en busca del maravilloso vellocino de oro, y cuando volvió a Calidón, la gente decidió que era el hijo de Eneo más digno de ser rey tras su padre. Ocurrió que un verano los viñedos de Calidón estaban más llenos de uvas que nunca antes y había tanto trigo en los campos que la gente no sabía qué hacer con todo ello. «Os diré qué haremos», dijo el rey Eneo. «Celebraremos un día de agradecimiento y daremos algo del grano y de la fruta a los todopoderosos que se sientan entre las nubes en la cima del Olimpo, pues es gracias a ellos que disfrutamos del sol y del benévolo clima y de los húmedos vientos y de las cálidas lluvias, y sin su ayuda nunca habríamos tenido tal cosecha». Al día siguiente, el rey y el pueblo de Calidón salieron a los campos y viñedos para mostrar su agradecimiento. Aquí y allá construyeron pequeños altares de césped y piedras y pusieron ramitas y hierbas sobre ellos, y entonces sobre las ramitas colocaron algunos de los racimos de uvas más grandes y de las mejores espigas de trigo, lo cual consideraron que agradaría a los olímpicos que les habían dado tanta abundancia. Había un altar para Deméter, que había enseñado a los hombres a cultivar grano, y uno para Baco, que les había hablado de la uva, y uno para Hermes, el dios con alas en los pies, y uno para Atenea, encargada de los buenos vientos, y uno para el portador de la luz, y uno para el auriga del sol, y uno para el rey del mar, y uno, el más grande de todos, para Zeus, el poderoso tonante que gobierna el mundo. Y cuando todo estuvo listo, el rey Eneo dio la orden de prender fuego, y las uvas y el trigo en los altares comenzaron a arder.
Entonces la gente gritaba y bailaba, pues consideraban que de aquella forma sus ofrendas llegarían hasta Deméter y Baco y Hermes y Atenea y todos los demás. Al atardecer se fueron a casa con los corazones alegres, sintiendo que habían hecho algo bueno. Pero se habían olvidado de uno de los dioses. No le habían puesto un altar a Artemis, la hermosa cazadora y reina de los bosques, y no le habían ofrecido ni una uva ni un grano de trigo. No es que quisieran ofenderla, pero la verdad es que había tantas otras divinidades que nadie se acordó de Artemis. Probablemente a Artemis no le importaba en absoluto la fruta o el grano, pero se enfadó mucho por el hecho de que se hubieran olvidado de ella. «Les enseñaré que no pueden despreciarme de esa forma», dijo. Sin embargo, todo fue bien para los hombres hasta el siguiente verano y la gente de Calidón estaba muy feliz, pues parecía que iba a haber una cosecha aún mejor que la anterior. «Os lo dije», celebró el viejo rey Eneo, contemplando los campos y viñedos. «Merece la pena dar gracias a los dioses. En cuanto las uvas estén maduras, celebraremos otra acción de gracias». Pero entonces volvió a olvidarse de Artemis. Al día siguiente apareció el más enorme y ferocísimo jabalí que nadie hubiera visto jamás corriendo desde los bosques. Tenía 2 luengos colmillos que le sobresalían por la boca, uno a cada lado, y eran tan afilados como cuchillos, y las erizadas cerdas de su espalda eran tan grandes y largas como agujas de tejer. Conforme iba arrasando hacia Calidón, con la boca llena de espuma, era algo terrorífico de ver. Todo el mundo huía ante él. Se metió entre los campos de trigo y lo asoló todo, y entonces fue a los viñedos y destruyó las viñas y demás frutales, y cuando ya no quedaba nada, se fue a los prados entre las colinas y aniquiló a las ovejas que pastaban allí. Era tan feroz y rápido que ni el más valiente de los guerreros se atrevía a hacerle frente. Su espesa piel repelía las flechas e incluso las lanzas de la gente de Calidón, y no se sabe a cuántos hombres mató con aquellos colmillos semejantes a terribles cuchillos. Durante semanas hizo lo que le pareció, y el único lugar seguro para la gente era dentro de las murallas. Una vez que hubo devastado toda la región, se volvió hacia el bosque, pero la gente tenía tanto miedo de él que vivían en constante terror, no fuera a salir otra vez e incluso tirar abajo las puertas de la ciudad. «Debemos de habernos olvidado de algún dios el año pasado», dijo el rey Eneo. «¿Quién puede haber sido?» Y entonces acordó de Artemis. «Artemis, la reina de la caza», se respondió a sí mismo. «Ahora nos ha enviado a este monstruo para castigarnos por habernos olvidado de ella. Estoy seguro de que mientras vivamos nos acordaremos siempre de ella». Entonces envió heraldos a todas las ciudades vecinas de Calidón, pidiendo a los hombres más valerosos y mejores cazadores que acudieran para ayudarle a cazar y matar al horrible jabalí. Muchos de estos hombres habían estado junto a Meleagro en aquel maravilloso viaje en busca del vellocino de oro y estaba seguro de que ayudarían. Cuando llegó el día que el rey Eneo había fijado, se congregaron muchos hombres en Calidón. Los mayores héroes del mundo estaban allí y todos iban completamente armados y esperaban una gran aventura cazando al terrible jabalí. Con los guerreros que fueron desde el sur acudió también una alta muchacha armada con un arco y unas flechas y una larga lanza. Por supuesto, se trataba de Atalanta, la cazadora. «Mis hijas están jugando a la pelota en el jardín», dijo el viejo rey Eneo. «¿No preferirías dejar tus flechas y tu lanza e ir a jugar con ellas?» Atalanta negó con la cabeza y alzó la barbilla con desdén. «Quizá preferirías quedarte con la reina e hilar y tejer con las demás mujeres», dijo Eneo. «No», respondió Atalanta. «Yo voy al bosque con los guerreros a cazar al jabalí». Todos los hombres se quedaron boquiabiertos. Nunca habían oído que una muchacha se atreviera a ir con los héroes a cazar jabalíes. «Si ella va, yo paso», dijo uno. «Yo igual», dijo otro. «Lo mismo yo», dijo un tercero. «Todo el mundo se reiría de nosotros hasta el fin de nuestros días». Varios amenazaron con volverse a casa inmediatamente y 2 hermanos de la reina Altea, groseros y maleducados, dijeron bien alto que la cacería era cosa de héroes y no de niñitas. Pero Atalanta se limitó a agarrar su lanza con más fuerza y se puso en pie, alta y erguida, en la entrada del palacio. Justo entonces un apuesto joven se acercó. Era Meleagro. «¿Qué pasa?», gritó.
¿Quién dice que Atalanta no ha de venir a la cacería? Tenéis miedo de que ella sea mejor que vosotros. Valientes héroes sois. Por mí no hay problema en que los cobardes que penséis así os vayáis a casa ahora mismo. Pero nadie se fue y todos tuvieron que aceptar que la muchacha fuera con los héroes. Aun así, los hermanos de la reina Altea seguían quejándose entre dientes. Durante 9 días, los héroes y cazadores estuvieron banqueteándose en el palacio del rey Eneo y temprano al 10º día fueron al bosque. No tardaron en encontrar a la bestia que cargó contra ellos. Los héroes se escondieron detrás de los árboles o treparon por las ramas, pues no habían esperado que la criatura fuera tan terrible. El jabalí se quedó en medio de un claro afilándose los colmillos. Le salía blanca espuma por la boca y los ojos le resplandecían como si fueran fuego, y gruñía tan ferozmente que los bosques y las colinas resonaban con horrorosos ruidos. Entonces uno de los más valientes arrojó su lanza, pero solo consiguió enfurecer al animal, que cargó contra el guerrero y lo atrapó antes de que pudiera ponerse a salvo, por lo que lo despedazó con sus colmillos. Otro se atrevió también a salir de su escondrijo, pero también acabó muerto. Uno de los más viejos y nobles de los héroes blandió su lanza y la arrojó con todas sus fuerzas, pero apenas rozó la dura piel del jabalí y salió despedida hacia otro de los héroes, que murió. No había duda de que el jabalí iba ganando la batalla. Atalanta se adelantó y lanzó ahora y golpeó al jabalí en la espalda, de donde salió un gran chorro de sangre. Un guerrero disparó una flecha y la acertó en el ojo. Entonces Meleagro cargó y le atravesó el corazón con su lanza. El monstruo ya no podía mantenerse en pie, pero luchó hasta el último momento y finalmente cayó muerto. Los héroes entonces le cortaron la cabeza y se la tuvieron que llevar entre 6. Luego lo desollaron y le ofrecieron aquella enorme piel a Meleagro, pues había sido él el que le había dado el golpe mortal al jabalí. Pero él dijo: «La piel es para Atalanta, pues fue ella la que consiguió infligir la primera herida». Entonces Meleagro le dio la piel a Atalanta y era digna de ver aquella alta cazadora de pie entre los árboles con la piel del jabalí sobre su hombro izquierdo colgándole hasta los pies. Parecía la reina de los bosques. Pero los impertinentes hermanos de la reina Altea estaban mortificados de pensar que una muchacha se llevara el trofeo y comenzaron a poner pegas. Uno de ellos le quitó la lanza de la mano y le tiró de la piel, y el otro la empujó y le dijo que se volviera a Arcadia a vivir con los osos en las montañas. Todo esto enfureció a Meleagro, que trató de que sus tíos le devolvieran la lanza y el trofeo y de que dejaran de hablar de esa forma tan desconsiderada. Pero cada vez se comportaban peor y finalmente se volvieron contra Meleagro y lo habrían matado si él no hubiera desenvainado su espada para defenderse. A continuación hubo una pelea y los dos perdedores empezaron a dar golpes a diestra y siniestra como si estuvieran ciegos. No tardaron en acabar muertos en el suelo. Algunos dijeron que Meleagro los había matado y otros que ellos mismos se mataron entre sí por dar golpes a ciegas. Tras ese episodio se volvieron a la ciudad, unos cargando con la enorme cabeza del jabalí y otros las diferentes partes de su cuerpo, mientras que otros habían hecho como camillas y en ellas cargaban los cuerpos de los que habían muerto durante la cacería. Un joven que odiaba a Meleagro se había adelantado y había llegado a la ciudad antes que el resto. La reina Altea estaba ante la puerta del palacio y cuando vio al joven le preguntó por el resultado. Entonces el muchacho le contó que Meleagro había matado a sus hermanos, pues él sabía que la reina, pese a los defectos de sus hermanos, los quería mucho. Su tristeza era algo terrible de ver cuando se enteró. Chillaba y se mesaba los cabellos e iba corriendo como loca de habitación en habitación. En aquellos tiempos la costumbre era que la gente vengara la muerte de sus familiares, y lo único en lo que podía pensar era en castigar al que había matado a sus hermanos. En su locura incluso olvidó que Meleagro era su propio hijo. Entonces se acordó de las moiras y de la tea a medio arder que había estado guardando en el cofre durante tantos años. Fue corriendo, sacó el madero y lo arrojó a la chimenea. No tardó en prenderse y la reina lo contemplaba mientras ardía. Entonces empezó a hacerse cenizas y en el mismo momento en que la última chispa se apagaba, el noble Meleagro, que iba caminando junto a Atalanta, cayó muerto al suelo. Cuando le dijeron lo ocurrido a Altea, ella no dijo nada,
pues sólo entonces se dio cuenta de lo que había hecho y se le rompió el corazón. Se volvió en silencio y se fue a su habitación. Cuando el rey llegó a casa un rato más tarde, se la encontró muerta. Y así terminó la cacería de Calidón. Tras la muerte de Meleagro, Atalanta volvió a su antiguo hogar en las montañas de Arcadia. Seguía siendo una velocísima cazadora y nunca estaba tan feliz como cuando en los verdes bosques vagaba entre los árboles o perseguía a los ciervos. Todo el mundo había oído hablar de ella y los jóvenes héroes de las regiones más cercanas a Arcadia no hacían otra cosa que hablar de su belleza y su gracilidad y su rapidez y su coraje. Naturalmente, todos estos jóvenes muchachos la querían como esposa, y Atalanta habría sido reina con solo aceptar la propuesta, pues el rey más rico de Grecia habría pagado lo que fuera por casarse con ella. Sin embargo, ella no se preocupaba de los jóvenes, sino que amaba la libertad de los verdes bosques más que todas las cositas preciosas que pudiera tener en un palacio. Los jóvenes no estaban dispuestos a aceptar un no como respuesta. No eran capaces de creer que lo dijera en serio, por lo que seguían yendo ante ella y los bosques de Arcadia se llenaron de pretendientes y era imposible hacerlos entrar en razón. Por tanto, como no se le ocurría ninguna otra forma de librarse de ellos, Atalanta los convocó a todos y dijo: «¿Queréis casaros conmigo, verdad? Muy bien. Si alguno de vosotros quiere competir en una carrera desde esta montaña hasta el banco del río que veis allí, adelante. Me casaré con aquel que logre llegar a la meta antes que yo». «Vale, yo me apunto», gritaron los jóvenes. «Pero escuchadme bien», advirtió Atalanta. «Quien acepte la carrera tiene que aceptar también que si yo gano, él perderá la vida». Entonces muchos jóvenes, con el corazón hecho pedazos, se retiraron y volvieron a sus casas. «¿Al menos nos darás alguna ventaja?», preguntaron los que se quedaron. «Bueno, vale», respondió. «Os daré 100 pasos de ventaja. Pero recordad, el que llegue al río después que yo, perderá la cabeza ese mismo día». Y entonces otros cuantos se acordaron de repente de que tenían unos asuntos que atender de vuelta en casa y desaparecieron rápidamente, pero aún quedaban unos cuantos dispuestos a participar, pues en el pasado habían participado ellos mismos en carreras y habían resultado vencedores en sus países. ¿De verdad podría una simple muchacha ser más veloz que ellos? ¡Imposible! Entonces empezaron las carreras, una cada día, y en cada ocasión alguno de aquellos jóvenes acababa perdiendo la cabeza, pues incluso aquellos veloces corredores eran superados por Atalanta mucho antes de que pudieran alcanzar el banco del río. Pero aún así los demás no se amedrentaban, por lo que, en cuanto moría uno, había otro proponiéndose para ser el siguiente. Un día llegó desde una ciudad lejana un joven y apuesto muchacho llamado Melanión. «Espero que no vengas a competir», le dijo Atalanta al verlo, «pues entonces te derrotaré y ese será tu final». «Ya veremos», respondió él. Atalanta no lo sabía, pero Melanión tenía un as en la manga, pues antes de acudir a la competición había hablado con la propia Afrodita, la diosa del amor. Como Melanión era tan apuesto y amable y sabio, Afrodita se apiadó de él y, por lo que le esperaría, le dio 3 manzanas de oro y le dio unas instrucciones. Cuando todo estaba listo para la carrera, Atalanta volvió a tratar de convencer a Melanión de no competir, pues ella también sentía compasión por él. «No voy a correr menos que con los demás y te voy a vencer a ti también», le dijo. «Muy bien», dijo Melanión, y entonces él empezó a correr con las 3 manzanas de oro en el bolsillo. Atalanta le dio la ventaja que les había dado a todos los demás y finalmente empezó a correr ella también, tan rápida como una flecha disparada del arco. Melanión no era un gran corredor, y Atalanta lo habría superado incluso antes que a cualquiera de los demás. Como le daba tanta lástima, incluso pensó en, al menos, dejarle casi llegar al río. Cuando Melanión la oyó alcanzarle los talones y podía casi sentir su respiración, cogió una de las manzanas de oro y la tiró por sobre su hombro. La manzana cayó pesada al suelo y Atalanta no pudo evitar fijarse en ella, cuán hermosa y reluciente era, y se paró a recogerla. Mientras tanto, Melanión siguió corriendo y volvió a sacarle ventaja. Sin embargo, poco tardó ella en volver a alcanzarlo como antes. Otra vez hizo Melanión lo mismo, y tiró una segunda manzana aún más grande y reluciente que la primera,
y Atalanta no pudo resistirse ante la idea de que otro fuera a cogerla si ella no lo hacía primero. Así pues, volvió a pararse para recogerla de entre la alta hierba. Le tomó algo más de tiempo esta vez, pues le costó encontrarla. Y cuando ya la tenía, miró hacia Melanión, que le había vuelto a sacar una buena ventaja. Atalanta volvió a correr y en poco tiempo estaba justo detrás de él. Entonces Melanión tomó la última manzana y la arrojó a un lado del camino donde el suelo tenía una pendiente. Atalanta vio que la tercera manzana era incluso más hermosa que las dos primeras y que si no iba rápido a recogerla, caería por la pendiente y se hundiría para siempre en el río. Se salió del camino y fue a coger la manzana. Melanión aprovechó para seguir corriendo y ya casi estaba en la meta. Cuando Atalanta levantó la vista, empezó a correr como nunca antes, pero entonces se dio cuenta de que realmente no le importaba tanto. Al fin y al cabo, Melanión era el joven más apuesto de todos y gracias a él había conseguido aquellas 3 hermosas manzanas de oro. Es probable que Atalanta pudiera haber ganado todavía, pero finalmente decidió dejarle llegar primero a la meta. Por supuesto, después de aquello, Atalanta y Melanión se casaron y fueron muy felices.